Las sufragistas británicas, la búsqueda de la igualdad, la búsqueda de un voto y el primer movimiento feminista. Voto para las mujeres es una de las luchas por la igualdad más conocidas en la historia. Pero ¿por dónde podemos iniciar? Tal vez por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las ocurridas en este conflicto. Esta declaración ocurrió casi 30 años antes de los eventos que planeamos analizar. Sin embargo, esto no evita que estas puedan ser utilizadas para analizar este evento. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Hay mucha importancia en la igualdad, en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto se debe tomar en cuenta, en especial en la parte de la igualdad, ya que es la base de los derechos humanos. Es esta búsqueda de un equilibrio absoluto ante la sociedad, ante la ley y ante las personas, es lo que incita a que las mujeres empiecen a buscar un voto, ya que no se sentían iguales, pero eran tratadas bajo las mismas leyes. La mártir del sufragismo. Ella es Emily W. Davidson. Fue atropellada en la pista del hipódromo de Epsom en 1913, durante una protesta de acción directa por el derecho de sufragio de las mujeres. Esta lucha no empezó en 1913, empezó mucho antes. De hecho, fue el viernes 3 de agosto de 1832 que se tiene registro de que se discutió por primera vez una petición muy especial al Parlamento británico, la de Mary Smith, estudiante de Stanford, que defendía que como ella pagaba los mismos impuestos y estaba sujeta a las mismas leyes que cualquier hombre, debía tener el mismo derecho a elaborar estas leyes, ya que se veía regida por ellas, y aplicarlas en los tribunales justiciantes y mucho más de aplicarlas en los tribunales justiciantes. Mucho más tarde, después de que en los Estados Unidos algunos estados ya habían aceptado el sufragio femenino y se acercaban mucho más a esta perfecta igualdad que se apegaría a los derechos humanos actuales, en Reino Unido en 1905, la primera estudiante el primer registro de una estudiante que buscó ejercer su voto, la cual fue arrestada. Pero gracias a esto se empezó a tener una cara en el movimiento. Sin embargo, tenemos que volver a los derechos humanos para analizar el hecho de la muerte de Emily W. Davidson, ya que el tercer artículo indica que todo individuo tiene derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad de su persona. Entonces, lo que es imaginar tener que luchar sacrificando tu vida o arriesgar tu vida por la búsqueda de la igualdad, es básicamente tener que decir que estás dispuesto o dispuesta a, a, a sacrificar un derecho para obtener otro. Ella es Emmeline Pankhurst, líder del movimiento WSPU, o Women's Suffragist Presuming Union, donde desarrolló tácticas militantes, y ella fue la líder sufragista de Gran Bretaña, y la cual tuvo que recurrir a las tácticas militantes desarrolladas. Sin embargo, estas tácticas llegaron a ser tan violentas que para los estándares actuales se estarían afectando con el quinto artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual indica que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales su grupo llegó a hacer, como podremos ver en el siguiente slide. Las formas. La líder del movimiento, Emmeline Pankhurst, llegó a desarrollar tácticas militantes que tenían gran resonancia en la prensa. Irrumpir o intentar irrumpir en el parlamento, irrumpir en partidos o en mítines de otros partidos, presentarse en los domicilios de miembros de gobierno, incluso encadenarse a estos domicilios o pertenencia de esos domicilios, manifestaciones donde se quemaba buzones, lanzaban piedras a escaparates y policía, atentados en la autoridad. Estos eran hechos de violencia desconocidos para la época, ya que en las protestas nunca habían llegado a afectar a la propiedad ajena. Las sufragistas se encadenaban a vías de tren, rompían escaparates y sabotaban líneas eléctricas. Incluso llegaron a detonar una bomba en la casa de un ministro. Es por esto que se estima que en 1908 y 1914, los años más duros de las protestas, fueron encarceladas más de 1 millar de sufragistas, entre ellas Pankhurst y una de sus hijas, en 1908, pero esto no evitó que desde la cárcel continuaran con la lucha.
Ella es Millicent Fawcett, alguien que estaba en contra de la líder. Ella consideraba que las acciones de Emily Frankfurt eran un error, ya que intentar conseguir con la violencia lo que debía basarse en la creciente conciencia de que nuestra demanda es de justicia y de sentido común. Ella consideraba que las acciones de Prankhurst eran demasiado extremas y que debían ir por un método más pacifista, algo que sería considerado por los estándares actuales y los derechos humanos actuales algo mucho mejor y algo mucho más aceptado. Pero a veces cuando no funciona hablar, a alguien le toca gritar. Y con estos gritos se llegó a que el primer ministro Lloyd George aceptara el voto femenino y apoyara a las sufragistas. Es así como en febrero de 1918 se aprobó la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años. Se extendía a todos los hombres de más de 21. La felicidad de los juguetes era enorme, pero no es hasta en julio de 1928 que se equiparó la edad de voto femenina a la masculina. Es así como se llegó a lo más cercano a la igualdad de género que se tenía en esa época, ya que después de que ya que después de que las mujeres se sintieran afectadas por leyes a las cuales ellas no tenían derecho a opinar, por fin lo tenían y podrían empezar a forjar su futuro. Aquí podemos ver las fuentes y aquí sería el final de mi presentación. Muchas gracias.